Una de las sorpresas de las elecciones europeas en Alemania ha sido el éxito cosechado por el partido que encabeza Sarah Wagenknecht, que logró obtener varios eurodiputados y más de 2 millones de votos. En un contexto en que el espacio de la izquierda alemana atraviesa una grave crisis, el éxito de la formación en estos comicios podría abrir el camino a apuntalar su presencia a nivel regional y nacional. Aunque en Alemania constituye desde hace años una figura conocida, fuera de su tierra natal, Sarah Wagenknecht es una desconocida para el ciudadano europeo medio. Nacida en la extinta República Democrática Alemana, la RDA, era hija de padre iraní y de madre alemana. Desde fechas tempranas ha militado en organizaciones políticas como el Partido Socialista Unificado de Alemania en la RDA o su sucesor, el Partido del Socialismo Democrático, el PDS, constituido tras la caída del muro. Esta formación acabó sirviendo de base para constituir Die Linke, la izquierda, el partido de la izquierda, en 2007. Wagenknecht ha cursado estudios universitarios de filosofía y en su haber también tiene una tesis doctoral sobre microeconomía por la Universidad de Chemnitz. Hoy tenemos, para hablar en este nuevo capítulo del Mundo al Detalle, error por mi parte no consultar antes, pero creo que es el capítulo número 15, estoy casi seguro de ello, a nuestro compañero Manu, que nos va a ayudar a entender el pasado y el presente, o más en concreto el presente a través del pasado de Alemania, ayudándonos a entender si aquella división que durante unas cuantas décadas operó en lo que hoy es la Alemania unificada todavía tiene un cierto arrastre en la política e incluso en las dinámicas económicas actuales en Alemania. Manu, ¿cómo estás? Y esperando intervenir. Bueno, he hecho una introducción en base a Sarah Wagenknecht. Yo sé que vas a ir primero al apartado histórico, pero creo que no voy muy descabellado si pongo encima de la mesa así como primer titular a través del cual empezar a debatir que el éxito, el relativo éxito o el auge al menos de esta figura política en cierta medida nos resuena un poco a algunas de las divisiones históricas en Alemania que no se habrían solventado tras más de ya 30 años de unificación. Ciertamente, en las elecciones europeas, que son las primeras a las que concurrió este partido, la formación tuvo unos mejores resultados en el este que en el oeste. Y digamos que esto pues nos trae a una cuestión que viene repitiéndose desde hace ya 30 años, de cómo operan dos dinámicas políticas desde la reunificación, cómo hay partidos que en el este tienen mejores resultados y cómo hay partidos que en el oeste mantienen mejores resultados. Hablamos de formaciones que se presentan en las dos partes de Alemania, no de una que está en una zona y la otra no. Están todas prácticamente operan en las dos zonas, ¿no? Luego ya pues está la cuestión de si tienen mejores resultados. Y esto, pues ya digo que es un reflejo de cómo no se cerró el capítulo de la reunificación de 1990, que esto, digamos que cabría esperar que hubiera durado un tiempo, determinadas dinámicas y determinados efectos, pero es que han pasado ya más de 30 años y la situación está lejos de cerrarse. De hecho, en los primeros 20-25 años en Alemania Oriental, lo que ha habido es por parte de los partidos principales del sistema, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, los liberales y los verdes. Estos partidos, con excepción de la CDU, que mantiene todavía una fuerza importante en el este, los otros tres, en muchas zonas van cuesta abajo y sin frenos, a punto de caer o incluso salir de los parlamentos regionales, ¿no? Y paralelamente ha habido otros partidos que se han hecho fuertes allí. Primero fue en los años 90 y a principios de los 2000 Die Linke, transformado ya con ese nombre a principios de los años 2000. Ahora tenemos a Sarah Wagenknecht, que viene a ocupar ese espacio político. Todavía ahí no está claramente definido el espacio, porque todavía está ahí Die Linke. Yo creo que de aquí a un año ya quizás esté más claramente definida, ¿no? Y ya esté más resuelta esa lucha. Y tenemos también en el espacio de la derecha Alternativa por Alemania, que digamos que aquí tienen también un espacio compartido, o más bien peleado, con los demócratas cristianos. Estos se mantienen fuertes, aunque han perdido bastante apoyo popular en el este desde 1990, más concretamente desde los años 2000-2010. Y
se viene a reproducir una misma dinámica. Si Wagner, por ejemplo, en la izquierda y Alternativa por Alemania en la derecha tienen muy buenos resultados en el este, en el oeste no es así. Y los otros partidos, que ya tenían una fuerte implantación antes de la reunificación en el oeste, mantienen su fuerza en el oeste mientras va mermando en el este, ¿no? Como digo, con excepción de un partido que es la CDU, los demócratas cristianos. Y aún así hay zonas donde ya están por debajo de Alternativa por Alemania. ¿Y cómo explicamos este auge? Antes de entrar a cuestiones históricas, así como último punto introductorio, ¿por qué estarían creciendo estos dos partidos en particular y por qué estarían decreciendo fuerzas históricas de Alemania, como es en sí lo que es la izquierda, el heredero de la izquierda, lo que sería el equivalente a los partidos tradicionales de la izquierda en Europa, como es el caso de Die Linke? ¿Cómo podríamos entender la caída de estos partidos y el auge de otros bloques, como es el de Sarah Wagenknecht o el de Alternativa por Alemania? El caso en lo que se refiere a los partidos del sistema, podríamos llamarlos, socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales y verdes, aunque estos todavía se presenten como un partido alternativo, pero ya están plenamente integrados en el sistema, cabría interpretar su declive, sobre todo los que están ya en una situación más dramática, ¿no? Ya a las puertas de salir de los parlamentos regionales o ya consumada esa salida, como la crisis del sistema político y en general del sistema que vive la República Federal de Alemania en las zonas orientales. Básicamente el fracaso de la reunificación y digamos el rebote que se están llevando por muchos alemanes con esta situación. No es un fenómeno nuevo, esto es algo que se viene larvando desde prácticamente el principio, desde el año 91, pero ha tenido distintas etapas y digamos que la articulación política más evidente, que ya no era caso de Die Linke, porque Die Linke desde los años 90 ocupó ese espacio de un discurso crítico con la reunificación, ¿no? También de nostalgia de la antigua RDA hasta cierto punto. Esto lo haremos más adelante a comentar. Pero ya digo, ese discurso, ese relato, normalmente lo llevaba Die Linke en el este. Otros partidos no lo llevaban. En el espacio de derechas tampoco. La CDU no iba en esa línea, ni el SPD ni los liberales. Y, como digo, cabría interpretar el declive que están teniendo como la falta de apoyo de los votantes del este hacia este tipo de partidos y las políticas que proponen, ¿no? En esencia, al modelo de la reunificación y de la República Federal. Y ya no es solo un discurso antisistema del espacio de la izquierda o de antiguos herederos del Partido Comunista de la RDA, ya es algo que está en la derecha y además con gran fuerza electoral. Entonces esto ya nos sitúa ante un escenario nuevo que no se había dado hasta ahora, por lo menos en el plano político y parlamentario. Y yendo ya a la parte histórica, para entrar en ese análisis, no sé si quieres hacer un repaso de lo que fue en primer término la partición de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se configuran los dos sistemas políticos como dos sujetos en cierta medida paralelos, además confrontados ideológicamente, parte de dos esquemas de poder internacional absolutamente contrapuestos, evidentemente. ¿Cómo es el desarrollo de las dos Alemanias, de la Alemania del Este y de la Alemania del Oeste, de la República Federal y de la República Democrática? ¿Y qué factores ayudan a entender bueno, el declive de la República Democrática Alemana y la posterior reunificación? En 1945, como todos sabréis, pues Alemania es derrotada, se rinde, y el país, de acuerdo a lo que los aliados habían ya acordado previamente, principalmente en la conferencia de Yalta, es dividido en 4 zonas. La principal va a ser la Alemania Oriental, en manos soviéticas, junto con la norteamericana, y luego queda la zona británica y la zona francesa. Esta división se aplica también a Berlín, es dividido en 4 zonas. La más grande es la de Berlín Este, división parecida a lo que ocurre en Austria, aunque aquí va a haber dos caminos distintos. Austria a los 10 años acabará reunificándose y se convierte en un estado neutral, del cual se retiran las fuerzas aliadas de ocupación de la Segunda Guerra Mundial. No ocurre lo mismo con Alemania. Alemania desde el primer momento se convierte en un punto caliente de la incipiente Guerra Fría. La colaboración de las fuerzas aliadas allí va decayendo a pasos agigantados. Acabará llegando la situación a un
situación de conflicto, ¿no? Caso de la crisis de Berlín, que Berlín Oeste, las 3 zonas de ocupación quedaron aisladas. Durante algunos meses hubo que establecer por parte de los aliados, principalmente de Estados Unidos, un puente aéreo. En fin, esto ya son los primeros pasos de la Guerra Fría y evidencian que Alemania en el corto plazo, en ese contexto, no se va a reunificar. No hay interés verdadero por parte de las dos partes, porque ya, digamos, son 4 zonas, pero realmente Estados Unidos es quien destaca, ¿no? Por términos políticos y militares, también culturales. Pensad que la zona británica, pues, es angloparlante, igual que la zona norteamericana. Y en ese aspecto, en la parte económica, es Estados Unidos quien se lleva el gato al agua. Y la zona francesa, antes o después, acaba integrándose, no tiene tampoco una alternativa. La cámara. Sí, no pasa nada. Ya ha vuelto. Bien. Bien. Entonces, esto ya entrada la década de los años 50, digamos que las dos partes, los norteamericanos y los soviéticos, asumen que Alemania va a quedar ya dividida. Y tras la muerte de Stalin, ya fracasa cualquier intento posible de unificación. Entonces ya se establece, ya desde el año 1949 operan en la zona occidental una república federal y en la zona oriental, pocos meses después, se constituye una república democrática. En un principio ambos estados se constituyen con un afán de unificación o de reunificación, si se prefiere. Ya digo que con el tiempo pues se impone el realismo y sobre todo se impone la dinámica de la Guerra Fría. Son dos estados que poco a poco pues, irán ganando mayor soberanía y autonomía, pero en la práctica no dejan de ser 2 zonas bajo presencia militar, si alguno prefiere, pues ocupación de las fuerzas aliadas, claro, Estados Unidos en un lado, Unión Soviética en otro, y esta va a ser la dinámica que va a imperar el desarrollo de los dos estados. En el caso de Alemania Occidental se da un fuerte desarrollo económico en los años, sobre todo 60, la recuperación de los 50 y luego el desarrollo de los años 60, un proceso análogo a lo que ocurre en Japón, ¿no? Otro país que, bueno, otro de los socios del Pacto del Eje en la Guerra Mundial, en este caso completamente ocupado por Estados Unidos. Y aquí también se da digamos, el milagro económico, ¿no? No por ello no es sino otro socio fiable de Estados Unidos, otra de sus piezas en el engranaje diplomático que tienen en su diplomacia mundial, ¿no? Las tensiones entre las dos Alemanias no van a decrecer, todo lo contrario, se van a mantener hasta la década de los años 70. Pero aquí ya, digamos, entramos en otra dinámica, porque digamos que los dos países ya empiezan a tratarse entre sí. Hasta ahora han vivido a espaldas, siendo pues casi una especie de satélites de la Unión Soviética y de Estados Unidos, cada uno con sus propias dinámicas y una mayor presión de los estados, ¿no? Si es Estados Unidos o si es la Unión Soviética. Pero ya digo que a principios de los años 70, sobre todo con la llegada del canciller Willy Brandt a la Cancillería de Alemania Occidental, se va a producir la llamada Ostpolitik. Básicamente es superar la dinámica de la primera etapa de la Guerra Fría por parte del gobierno de Alemania Occidental y establecer relaciones con Alemania Oriental, reconocer su existencia. Esto también implica reconocer las nuevas fronteras que nacen de 1945, cosa que hasta entonces Alemania Occidental no había hecho. Alemania Occidental seguía reconociendo las fronteras de 1937 y no reconocía las fronteras, por ejemplo, que tenía la República Popular de Polonia o la Unión Soviética en relación al asunto de Kaliningrado, antigua Königsberg, ¿no? Entonces, esto ya supone dejar atrás eso, que ya se considera que, bueno, pues, que no tiene ninguna base ni ningún sentido, que eso ya es historia y no hay manera de revertirlo. Y también, pues como digo, se favorece una mayor relación entre los dos estados. No solo un reconocimiento diplomático, sino también una relación económica, etcétera, etcétera. Y esta va a ser la dinámica última que va a imperar hasta la reunificación. Alemania Oriental tiene una historia en el plano económico distinta a la Alemania Occidental. Primero porque resultó más dañada en términos, por ejemplo, de destrucción, de daño económico. Luego la Alemania Oriental pues tuvo que estar durante años pagando reparaciones de guerra a la Unión Soviética. Esto, por ejemplo, no
Alemania Occidental no tuvo que pagar reparaciones de guerra a Estados Unidos, por ejemplo. Ahí estaba el Plan Marshall, es, digamos, el gran hecho diferencial. Superada esta fase, Alemania Oriental pues ya se centra en una profunda reconstrucción y, digamos, en avanzar. Esto ya pues empieza a ocurrir en los años 60, 70. Y Alemania Oriental, dentro del espacio del Comecon, era uno de los países más avanzados, creo que también de los que más renta per cápita tenían y mayor desarrollo económico tenían, o mayor PIB en este caso, si no me falla la memoria. Y digamos que está en unos estándares positivos, pero se dan una serie de circunstancias análogas a lo que ocurre en el Comecon, que es un gasto militar disparado. Alemania Oriental, solo ella, tenía, por ejemplo, el Ejército Nacional Popular, el equivalente a 6 divisiones, 2 cuerpos de ejército. Esto para un país de un tamaño pequeño como ellos, pues tiene un coste bastante fuerte, ¿no? Luego el entramado del Estado, que también es fuerte. En fin, el hecho es que a medida que avanzan los años 80, la deuda de Alemania Oriental se incrementa y digamos que la élite alemana del este tampoco sabe muy bien cómo gestionar esta situación. Es también una cuestión generacional. Es una gente que está más en los años 60-70 que la situación que había en los años 80 en Alemania Oriental. El caso es que finalmente, con la caída del muro, lo que se evidencia es la desconexión que tiene la élite de la RDA respecto de la situación del país. Y aquello además, conforme avanza el tiempo, pues todo va muy rápido. En cuestión de un año el país ha desaparecido, se ha producido una reunificación e incluso poco después se caerá la Unión Soviética, desaparecerá el Pacto de Varsovia, el Comecon, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en el espacio de 2 años, del 89 al 91, cambia enormemente esto. Y digamos que esto ya nos trae un poco a la situación actual que tenemos a día de hoy, ¿no? Ya es una Alemania reunificada, pero una reunificación con muchos rotos y con muchas cosas por hacer. Creo que con esto ya podemos pasar al Sí, siguiente bloque. porque de hecho tú me comentabas como algo que teníamos que incluir en el guión en sí del programa, lo que los sentimientos negativos, las percepciones negativas que generó, entiendo que no durante los primeros años, pero sí con el paso de la primera a la segunda década, en la Alemania, en lo que era la Alemania del Este, el proceso de reunificación. Entiendo que en parte por las propias dinámicas, las propias contradicciones internas de la RDA, inicialmente el proceso de reunificación fue visto con buenos ojos por una parte importante de la población de la Alemania del Este, pero que cuando hablamos de esa decepción, de esa nostalgia que se suele decir, esa nostalgia de la RDA, eso surge, entiendo, a posteriori, ¿no? No sé si había alguna serie de promesas hechas por la Alemania Occidental a la hora de vender la reunificación en la Alemania del Este que después no se vieron en la práctica llevadas a cabo. Sí, la principal, señalar de todas las que se hicieron, la principal, una equiparación del nivel de vida del este con el oeste, del Producto Interior Bruto, de los salarios, los estándares de vida. Esto no se produjo, ni se ha producido a día de hoy. Equiparación de salarios, de estándares de vida del oeste con respecto al este, inversiones públicas, etcétera, etcétera. Eso es la situación del 91 y viene a ser la situación actual, con matices, con cambios, pero en muchos aspectos, si se miran las estadísticas, no es que yo lo diga, que están, las podéis consultar vosotros mismos por internet, ahí sigue todavía la brecha. Hay una brecha en muchos aspectos entre el oeste y el este. Pero bueno, por no desviarnos, lo que viene a ocurrir en la primavera de 1990 es el debate de si una reunificación rápida o lenta. Desde el oeste se apunta a una reunificación rápida. ¿Por qué? Por aprovechar el momento. Igual después, el estado de opinión del este no es favorable. Y no hay una reunificación y luego se complican las cosas, o en la Unión Soviética no están por la labor, etcétera, etcétera. Hay que recordar que bueno, no es solo una cuestión de la Unión Soviética o el este, es una cuestión también del oeste. Margaret Thatcher no era partidaria. Mitterrand tampoco lo terminaba de tener claro. Aunque luego, pues no, ninguno de estos dos se opuso públicamente. Pero Margaret Thatcher, por lo menos en un plano interno, antes de que Estados Unidos diera un espaldarazo a esta reunificación rápida, ella era la que más dudas tenía
en términos, digamos, pues para los propios intereses del Reino Unido, pero también, digamos, de cara a Europa, lo que esto podría suponer, ¿no? Entonces, ya digo, se opta por una reunificación rápida. Los acontecimientos de la propia República Democrática, con las elecciones de la primavera del 90, que dan una clara mayoría en la Cámara Popular, la Volkskammer, a los partidos partidarios de ello, pues facilitan, digamos, esta dinámica. Y ya digo, en el año, o sea, en octubre de 1990 ya se produce la reunificación. Es cuestión unos 6 meses, si no recuerdo mal. No hay una oposición en la calle, no hay, digamos, tampoco una oposición parlamentaria fuerte. Los que se oponen a esto comprueban que no tienen respaldo, un respaldo suficientemente sólido de la población. Y bueno, pues básicamente se plantea, se cuestiona cómo se están haciendo las cosas, pero no hay una oposición. Al cabo de un año, 2 años, ya se empiezan a ver las consecuencias de esta reunificación rápida. Para empezar, las dos economías eran muy distintas. No voy a entrar aquí en el modelo capitalista y el modelo de la economía socialista del este, porque deberíamos dedicar varios programas a eso, pero yo creo que todos sabemos que, en fin, que las diferencias económicas eran notables. Ya no es solo una cuestión de salarios o de estándares de nivel de vida, sino de la propia organización. El Estado de la Alemania Oriental tenía una gran presencia, no total, absoluta, pero sí tenía una fuerte y gran presencia en la economía, en la organización de la economía, de las empresas que operaban, etcétera, etcétera. Y de la noche a la mañana, pues se opta por una privatización de las empresas que operan en el este de Alemania, las que están, quiero decir, en manos del Estado, que son, pues, no todas, pero sí una gran mayoría. Pero es que no es una privatización. Eso, digamos, es la teoría. Se va a privatizar para favorecer una economía social de mercado, según la terminología que se empleaba en Alemania en aquella época. Economía social de mercado. Pero esto en la práctica acaba derivando en una desaparición de un montón de empresas. Por si eran miles de empresas, desde pequeñas empresas a empresas de un tamaño importante. Desaparecen. ¿Por qué? Pues porque sus competidoras del oeste optan por comprarlas y quitarse de en medio de la competencia. Y lo que hacen es extender su mercado hacia el este, barriendo la competencia. Hay casos en los que no se adaptan, no se han dado, digamos, unas condiciones óptimas para que estas empresas pues, puedan competir contra las empresas del oeste de Alemania. Como digo, en otros casos se favorece que las compren y que básicamente pues que las destruyan y que se queden con ese tejido industrial. Si no se desmantela, pues para poder mantener, digamos, la propia hegemonía que tenían desde el oeste. En fin, se da esa circunstancia, con lo cual, de la noche a la mañana, un buen número de trabajadores en el este se ven en la calle. Ya hay, digamos, en algunos casos empresas que no, por el modelo económico, porque se opta por una mayor automatización, porque también es verdad que en algunas empresas del este, por aquello de la paz social, pues había un número de trabajadores elevado que no era, digamos, no digo ya rentable, sino que no se ajustaba ni siquiera al modelo óptimo desde un punto de vista de la economía socialista, ¿no? De viabilidad de la empresa. Entonces digamos que se junta todo esto. Y la dinámica que va a haber en los años 90, pues básicamente es de recesión. Hay zonas que se hunden y no se recuperan. Van a estar estancadas durante años con una población que ve que en poco tiempo, como digo, una reunificación rápida, lo que ha visto es que su antigua República Democrática desaparece. No es tanto una reunificación lo que se produce en el plano político como una anexión. Esto, pensad que lo que hoy en día existe es Alemania, pero nombre oficial, República Federal de Alemania. Es la que había en el oeste. Es la constitución del oeste. Es el modelo político del oeste. Y de hecho, buena parte de su línea política y su línea económica es la del oeste. Incluso en lo que es el reparto de carteras, la influencia política de figuras políticas, siempre hay un claro predominio del oeste, desde ese momento hasta la actualidad, con excepción de Merkel, que es la primera canciller hasta ahora del este, en la República Federal de Alemania, pero el hecho de que estuviera Merkel realmente no cambia esta dinámica. Seguían siendo los del este una minoría.
De hecho, se da la siguiente situación. La capital estaba en Bonn, en Alemania Occidental, antes de 1991, y sigue así durante años. No se traslada a la capital a Berlín. Esto llevará un tiempo hasta que el Parlamento alemán lo vota en el oeste de Alemania. No lo hace en el este. Y el gobierno no se traslada al completo. Buena parte de los ministerios siguen en el oeste, incluso a día de hoy, ¿eh? Hay ministerios que tienen una delegación en Berlín, pero su sede principal sigue estando en el oeste. Si bien está en Bonn o en Frankfurt o en otras ciudades. No me voy a poner ahora a señalarlo punto por punto, pero realmente, por ejemplo, la Policía Nacional Alemana, la Bundespolizei, su cuartel general está en el oeste. Y hasta hace poco el Ministerio del Interior tenía sus dependencias las tenía repartidas en el oeste. Lo que tenía en Berlín era pues una delegación del ministerio porque, a ver, no es muy serio tenerlo en Berlín, pero el ministerio no tiene ni siquiera una sede digna, ¿no? En fin, esto es un poco lo que ha venido ocurriendo durante años. No estamos hablando de los primeros años, que lógicamente pues, hacer el traslado de un gobierno como es el alemán, que es una era y sigue siendo una economía fuerte entre las del mundo, pues trasladar todo eso no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. Además, una ciudad como Berlín, que había estado dividida en toda la época de la Guerra Fría. Por lo cual, una ciudad partida en dos, que de la noche a la mañana se vuelve a convertir en una, pues también esto lleva un tiempo, un trabajo, una logística, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que durante años esto no, o ha llevado mucho tiempo, cosa que desde el este pues se ha visto con sensación de que el oeste no está cumpliendo su parte. Y luego, como decía al principio, por cerrar ya esta parte, realmente los salarios no han mejorado mucho. Sí, porque lo que se prometía no era una mejora de salarios, sino una equiparación salarial con respecto al oeste, una equiparación del estándar de vida y, digamos, bueno, pues lo que había sido el milagro económico de Alemania Occidental, que eso también lo viviera el este. Por lo cual, lo que han tenido los alemanes del este es una anexión política del oeste y una destrucción del tejido económico industrial que había en el este. En muchos casos las empresas alemanas siguen estando con sus sedes principales en el oeste. Lo que tienen en el este, en el mejor de los casos, es una delegación y digamos que el capital alemán sigue en el oeste. La bolsa de Frankfurt no está en Berlín, como su propio nombre indica, pero ya digo, es que siguen en Frankfurt porque es el oeste el núcleo principal, no es el este. Y en esa separación, sobre todo económica, entre las dos Alemanias, que según nos cuentas persistió después de la reunificación, incluso no sé si se ha llegado a plantear, que se llegó incluso a profundizar en cierta medida al destruir el tejido productivo de la Alemania del Este, ¿cómo se ha comportado políticamente? Ya sé que enseguida vamos a ir a analizarlo más en profundidad, pero ¿cómo se ha ido comportando las dos Alemanias? En particular me interesa por ahora la Alemania del Este. ¿Cuál ha sido el comportamiento de voto que hemos observado que, según nos comentabas y según has contado en algún que otro artículo, parece estar empezando a cambiar ahora, pero que habría tenido una cierta continuidad durante unos cuantos años en el marco de eso que comentábamos, de esa nostalgia de la RDA? ¿Cómo ha votado históricamente la Alemania del Este después de la reunificación? En el caso del este, el Partido Socialdemócrata se separa del Partido Socialista Unificado de Alemania, el SED. El SED era el partido único, como en mucha bibliografía anglosajona se insinúa. Era uno de los partidos que operaban en el este, el principal, eso sí, desde luego, era el que cortaba el bacalao, pero también estaba la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, igual que el partido que opera hoy bajo el mismo nombre, y que luego años después se unificó con el Partido del Oeste. Esto, por hacer un pequeño inciso, en el año 1946 se produce una unificación del Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista. Una unificación que viene instigada desde Moscú, que se produce en otros países del este, incluso en otros países occidentales, pues hay movimientos, no digo en ese sentido, pero digamos de una unificación del espacio político de la izquierda. Entonces, en el año 90, el sector socialdemócrata del Partido Socialista Unificado se separa, vuelve a recuperar su seña de identidad histórica, el SPD,
y acabará unificándose con el partido que opera en Alemania Occidental, ¿no? Volviendo un poco a la línea tradicional de un partido socialdemócrata unificado en Alemania. Y como digo, pues con la CDU pasa parecido. Los liberales y los verdes viven etapas parecidas también. Entonces, en los primeros años, la década de 1990 y los años 2000, lo que tenemos es una hegemonía de estos partidos, principalmente de la CDU y de los socialdemócratas. En algunos sitios con más fuerza los demócratas cristianos, en otros los socialdemócratas. Hay una alternancia, hay distintos gobiernos de coalición, no necesariamente hay un claro predominio de un partido. A veces incluso socialdemócratas y demócratas cristianos en el este pactan a nivel regional. Los partidos, o sea, el partido, digamos, que se separa de todo esto, que va en otra línea, es el Partido del Socialismo Democrático, heredero del Partido Socialista Unificado del Este. Es el heredero del antiguo Partido Comunista. Y bueno, pues básicamente hereda también ese voto, que no necesariamente es un voto de volver a la RDA. Hay gente que puede que lo piense, sobre todo viendo después de 1991 cómo están saliendo las cosas. Pero es también un voto de crítica, de nostalgia de lo que era el Este, de crítica a lo que se está haciendo, un voto protesta, podríamos decir, ¿no? No optan ni por los verdes ni por los socialdemócratas, optan por esta gente. Es un voto también del Este, porque realmente votar al Partido Socialdemócrata, aunque esté constituido por militantes de la zona oriental, con los años se convierte en un voto, digamos, a un partido del oeste. Ya digo que inicialmente los partidos, sus sedes principales están en el oeste de Alemania, aunque operen en el este. Será años después, a finales de los 90, cuando se trasladen ya a Berlín, junto con la capital, y se establezcan allí ya definitivamente, ¿no? Pero claro, digamos que toda esta dinámica desde un punto de vista sociológico lo que genera es una concienciación en una parte importante de la sociedad del Este de que, bueno, de que ese voto es, pues, no es un voto alemán, sino un voto de Alemania Occidental. Esta dinámica va a ir, digamos, manteniéndose e incrementándose con los años. Y yo creo que el punto álgido en que cambian las cosas es a partir de la crisis de 2008, que como en muchos casos en Europa, la crisis de 2008 tiene unas consecuencias en el plano político. En el caso de Alemania Oriental, al cabo de unos años, después de la crisis de 2008, empiezan a verse, digamos, consecuencias. En el espacio de la izquierda, incluso antes de eso, tenemos el fortalecimiento de lo que había sido el antiguo Partido del Socialismo Democrático, que se reconstituye como Die Linke. Die Linke es una, como ya hemos comentado en muchos directos, es una confederación de fuerzas de izquierda, no es un partido unificado en ese sentido. Y cuando digo esto no es solo una cuestión de doctrina o de ideología, sino también de sectores. Hay gente diversa dentro del partido que a veces operan en unas condiciones de coexistencia y no de colaboración. Y cuando digo esto, a lo que me refiero es a que muchas veces es complicado sacar adelante determinadas líneas de actuación, determinados programas, porque ya digo que no es colaboración, sino coexistencia lo que existe entre esos distintos sectores. Hay gente de la izquierda alternativa que no quiere saber nada de la RDA. Gente del oeste, de esa izquierda alternativa, por ejemplo, pues que para ellos la nostalgia del este es una cosa ajena, que no participan de eso y que tampoco lo apoyan. Pero bueno, digamos que por aquello de compartir el espacio político, pues acaba durante algún tiempo imperando una línea de actuación más o menos homogénea, más o menos. ¿Qué ocurre en este caso? Ocurre que a la década de 2010, sobre todo con algunas situaciones que tensionan bastante la política y la sociedad alemana, la crisis de los refugiados, por ejemplo, o la incipiente guerra de Ucrania, en este caso todavía solo la crisis de Crimea y la guerra de Donbass, esto tensiona dentro a Die Linke y acaba favoreciendo una mayor dispersión interna y una crisis que es de la que nacerá el partido de Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht ya desde aquella época, desde 2014-2015,
mantiene un discurso crítico con lo que hace Die Linke, con lo que plantea Die Linke, y ya a partir de 2019 el distanciamiento será notable. No es solo ella, es mucha más gente. Algunos se salen, no se unen a Sarah Wagenknecht, sencillamente se salen y rompen con Die Linke. Es también una cuestión generacional, porque hablamos en el caso de Die Linke de gente eh, de la época de la época tardía de la RDA, por ejemplo, ¿no? O gente nueva, nacidos después de 1990, que ni siquiera han conocido la RDA o las dos Alemanias separadas. Entonces, realmente también es una cuestión generacional. Y casar todo eso junto con lo que ya comentaba antes en el caso de Die Linke, a la altura de 2019 empieza a hacerse ya complicado, si no harto difícil. En el caso del espacio de la derecha tenemos el ascenso de Alternativa por Alemania. Es un partido que nace en todo el país. Las elecciones de 2013, digamos que concentra un voto protesta de cara a lo que es el espacio de la derecha de Merkel. En un principio pues no tienen buenos resultados, quedan fuera. Y de hecho en aquel momento hubo gente que pensó que este partido pues no tendría mayor recorrido. Ya había habido partidos así sobre todo en Alemania Occidental, los republicanos de los años 80, que cuestionaban el espacio político liderado por la CDU, pero que luego finalmente pues no cuajaban y desde luego no se asentaban en el tiempo. En este caso se equivocaron. Y aquí el hecho diferencial vino del este. Porque si esa situación que ya he comentado antes de crítica, de desapego, de rechazo, poner algunos términos, hacia lo que es la reunificación y sus consecuencias, si ya se había dado eso en la izquierda y se había articulado políticamente, en la derecha no se había producido todavía ese fenómeno. Pero pues con Alternativa por Alemania tenemos esa situación. Ya está articulada políticamente y lo que es más, no solo echa raíces, sino que se comprueba desde bien pronto que tienen éxito. Tienen un mayor éxito en el este, en el oeste. También hay que decir que Alternativa por Alemania como partido da flexibilidad, acaban comprendiendo esta situación y dan flexibilidad a sus secciones orientales de cara al discurso. Hay discursos a nivel nacional que son homogéneos, que no entran en contradicciones, porque realmente pues van en la misma línea, pero luego ya a nivel regional, en el este son más notables las diferencias, podríamos decir, o por lo menos el discurso que se emplea. Y allí lo que es no voy a decir nostalgia, no sienten nostalgia por la RDA, pero lo que es lo que podríamos denominar el anhelo de los viejos tiempos, de la seguridad, pues por ejemplo, el discurso de la seguridad pública que tiene Alternativa por Alemania, pues obviamente no elogia a la RDA, pero sí que juegan un poco con eso porque son conscientes de que efectivamente pues hay gente que echa de menos la seguridad laboral, ¿no? La tranquilidad que había. No hablo ya de una cuestión de que no te atraquen por la calle, sino de que tú vayas al trabajo y tengas la seguridad de que vas a estar ahí hasta que te jubiles. De que no estés asustado porque si la bolsa de Nueva York va a hacer no sé qué, o si la bolsa de Tokio o la de Beijing van a hacer no sé cuánto. Entonces juegan un poco con este tipo de cuestiones. El tema de la inmigración, pues también juegan con eso. Y esto es algo que ha desangrado a Die Linke, por ejemplo. Cuando hablamos de inmigración no es un rechazo absoluto a la inmigración lo que hay en el este, porque allí hay inmigración eslava. Cualquiera que vaya, por ejemplo, a la capital de Brandeburgo, que es Potsdam, antigua capital del Reino de Prusia, allí hay barrios rusos, polacos, hay gente de eslavos, son inmigrantes, algunos llevan ya tanto tiempo que realmente son casi alemanes, ¿no? Hay húngaros, hay, no sé, serbios, hay un poco de todo. También recuerdo que había rumanos también en el este, en fin. No hay un rechazo, por ejemplo, a ese tipo de inmigración. Vietnamitas hay bastantes también, incluso cubanos. Pero ya lo que es el tema de la inmigración turca que hay en el oeste de Alemania, que ya allí genera desde hace años pues rechazo, cuando no debate, en el este desde luego no se acepta. Y esto ya digo que no es una cuestión ideológica porque yo conozco gente del este que está, digamos, en los dos espectros ideológicos, en la izquierda y en la derecha, y en esto coinciden.
Y no es una cuestión de rechazo a la inmigración, porque dicen, no, con este tipo de inmigración yo no tengo problema, es con este tipo de gente, ¿no? Pero también en el este, a mí me lo han dicho en alguna ocasión, y ya digo, gente de los dos espectros ideológicos. Me dicen, no, es que esto además viene del oeste, porque estas cosas en el este no, esto no es propio del este, esto es más propio del oeste. O sea que este fenómeno sociológico de este-oeste y viceversa aplica no solo a la economía, a la política, sino a la inmigración incluso, a la cuestión cultural también, ¿no? De hecho, estamos viendo este mapa de voto de las elecciones del 2024. Si alguien lo está viendo esto en Spotify o en alguna otra plataforma, que sepáis que estamos ahora mismo proyectando un mapa que expone cómo han sido los resultados de voto en Alemania en las últimas elecciones europeas y se ve, vamos, es evidente, quienes lo estáis viendo en el gráfico es casi hasta obscena, ¿no? El color del partido mayoritario en aquellos estados pertenecientes a la Alemania del Este, pues estamos hablando de Turingia, estamos hablando de Brandenburgo, bueno, los estados del Este, un azul evidente de alternativa por Alemania, y en el resto del país una victoria en prácticamente todas las regiones de la CDU. Entiendo que esta partición viene de lejos, pero no de tan lejos. O sea, es un fenómeno que se ha ido fraguando recientemente, pero que las últimas elecciones europeas lo han consolidado. Y no sé, al mismo tiempo que te pregunto sobre este mapa tan, como digo, casi hasta obsceno, en términos de... Es una diferencia lineal, es totalmente evidente. ¿Por qué Alternativa por Alemania no termina de sobrepasar a la CDU en la Alemania occidental? ¿Cuáles son las teclas que ha conseguido tocar en Alemania del Este que no ha conseguido tocar en Alemania del Oeste? Y entiendo que además tendrá mucho que ver con ese desarrollo desigual que ha habido durante las últimas décadas entre las dos Alemanias. En mi opinión, en el oeste no ha habido en los últimos tiempos primero que no ha habido situación de la reunificación y por tanto no hay un desapego hacia el establishment, hacia el sistema. En el este sí que lo hay. Ya digo que aquí el gran hecho diferencial que hubo con la incorporación de Alternativa por Alemania es que ese espacio ya no era patrimonio de la izquierda, como venía siendo desde el año 90. Ya era, digamos, un espacio compartido con la derecha. Entonces, esto supone un problema para la CDU porque ahí hay o sea, primero el discurso que ha tenido la CDU, pues encuentra grietas. El discurso me refiero a un relato crítico con la RDA. Básicamente la CDU durante años en el este ha estado pues con un relato, una narrativa crítica de la RDA, pues todo lo que había antes mal, lo que hay ahora mejor. Claro, hay electores conservadores que dicen no, no, yo era joven, pero todavía recuerdo lo que era aquello y veo lo que hay hoy y no. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas de la CDU. ¿Por qué en el oeste no aplica esto y lo que la derivada de Alternativa por Alemania? Básicamente porque allí no ha habido una degradación del sistema y aún así la situación tampoco es que sea la misma que hace 15 años, por ejemplo. Ha habido, en fin, en el oeste tampoco penséis que todo es una maravilla, que en el oeste también se ve pobreza. Yo es que viví hace años allí, los más veteranos ya lo sabéis porque lo hemos hablado aquí varias veces, y a la altura de 2013 se veía pobreza en el oeste. ¿Tanta como en otras zonas? No. Lo que había era bastante contraste de ver bastante riqueza con una pobreza bastante obscena, ¿no? Eh, pero evidentemente hay un núcleo social importante, hay una clase media en el espacio del centro derecha que no ve motivos para votar a Alternativa por Alemania, es más, ve motivos para votar contra ella, en este caso pues a favor de la CDU, ¿no? Incluso cuando la CDU es un partido que desde los últimos tiempos de Merkel viene experimentando una seria crisis orgánica de liderazgo, de ideas. Esto no es algo ajeno a otros países, ni mucho menos. Caso de España con el Partido Popular, caso de la derecha en Francia, por ejemplo, ¿no? Los republicanos respecto eh, bueno, de Le Pen, de Marie Le Pen, etcétera, etcétera. Incluso en Italia también, ¿no? Entonces, allí digamos que no se ha producido un efecto catastrófico o un hecho diferencial que motive, digamos, la dinámica que sí hay en el este.
Esto también aplica, por ejemplo, al Partido Socialdemócrata. Hay zonas de Alemania Oriental donde el Partido Socialdemócrata sigue siendo una fuerza política importante. Ahora mismo, por ejemplo, lo es en Brandeburgo. Hay elecciones el domingo y es probable que siga siendo una fuerza importante en Brandeburgo, pero en Turingia y en Sajonia ya venía siendo una fuerza minoritaria y hace una semana se confirmó. Es una fuerza minoritaria. Si en algunas regiones del oeste es la primera fuerza con el 25% de los votos o del apoyo o de los diputados en los parlamentos regionales, en el este está a pocas décimas de bajar y quedarse en extraparlamentario. Entonces, esta dinámica también opera. Hay una clase media fuerte en el oeste que no tiene, digamos, motivos para votar a otra fuerza política, sea los verdes o sea Sarah Wagenknecht, que aquí Sarah Wagenknecht, pues ella también está muy estrechamente ligada con el este, con la Ostalgie, desde el espacio de la izquierda, centro-izquierda, y de hecho en el oeste genera rechazo. A esta señora en particular se le rechaza por ser una figura que se identifica mucho con el este. Entonces, por parte del centro-izquierda en Alemania Occidental, algunos sectores, no todos evidentemente, hay un fuerte rechazo porque se la ve pues como un recuerdo, una figura más ligada con la RDA. Aunque luego, pues esta persona, en fin, es bastante crítica con la RDA. ¿Eh? No digo que ella rechace la RDA, pero tiene un discurso bastante crítico en el sentido de si aquello acabó mal y, digamos, estos polvos, estos lodos de aquellos polvos, pues, en fin, por ahí va un poco la cosa. Pues yo creo que esta es un poco la situación que ahora mismo hay en el mapa político alemán y esa división. Y el hecho que en los últimos años lo que se ha venido confirmando es una dinámica que ya estaba operando en Alemania. Lo que pasa es que ha alcanzado nuevas cotas. Y digamos que son ya, yo creo que nos tendremos que quedar con esto. Son cotas que ya son preocupantes porque ya a izquierda y a derecha, en porcentaje total, digamos que hay una parte importante de la población en el este de Alemania que no simpatiza en exceso o no lo suficiente, con la República Federal de Alemania y el sistema que encarna. Y esto ya son palabras mayores, porque ya cuestionan bastantes elementos, no están por la labor de ir por la línea que hasta ahora se ha seguido. Entonces, esto de cara a en el caso de Alemania Oriental, la gobernabilidad se complica. En todo el país, en términos generales, no lo complica, porque el peso demográfico del este, esto hay que decirlo, no es más fuerte ni es tan fuerte como en el oeste, pero evidentemente tener esta situación a cuestas, o sea, Alemania como país, que tenga que ir a cuestas con esta situación y que esto además vaya creciendo, que no es una cosa de, bueno, esto son unas elecciones, es una mera coyuntura que estamos viviendo ahora, Dios, ¿no? Esto llevamos ya más de una década. Son cosas como alternativa para Alemania, que algunos decían, no, esto un tropiezo que hemos tenido, pero ya se acabará yendo, dices, ¿no? Esto ha tenido ya distintas dinámicas de crecer, subir, bajar, de volver a crecer. Ya podemos decir que esto ha venido para quedarse. Y de momento los indicadores económicos, sociales, políticos del este no han cambiado respecto a la dinámica que viene habiendo desde hace unos 30 años, más de 30 años. Y de hecho voy a dar un último detalle. Mirad, por ejemplo, los equipos de la primera división de la Bundesliga en Alemania, de fútbol. Mirad los equipos y cuántos hay del este y cuántos hay del oeste. Yo creo que esto, además, un país como Alemania, con lo futbolero que es, yo creo que es significativo y es una muestra bastante clara de lo que es ahora mismo Alemania Oeste versus Alemania Este. Y Manu, esta Alemania partida en dos, de la que estamos hablando, se expresa, por ejemplo, en términos de voto en la variable de la edad. Es decir, aquellas personas que vivieron, además como adultas, durante el periodo de la RDA, tienden a votar en esa Alemania del Este distinta que aquellas personas menores de 40 años que o bien no vivieron en la RDA o lo hicieron como niños. Hay una división de voto en este sentido que se vea claro con la edad. Sí, hay gente, no voy a decir que todos los que son mayores de X edad por lo general votan tal,
es cierto lo que tú estás comentando. Los que vivieron aquello, pues digamos, muchos de los que vivieron aquello tienen un motivo para ser, digamos, críticos ante determinadas cosas que vienen ocurriendo, que ya no es como se hicieron las cosas en el año 91, 92, sino cómo seguimos todavía y lo que todavía tenemos que seguir viendo. Pero hay algo que sí se ha visto en las últimas elecciones, tanto en las europeas, estas se celebraron en todo el este, como las que se celebraron hace unas semanas en Sajonia y en Turingia. Un gran voto joven ha optado, por ejemplo, por Alternativa por Alemania. Un gran voto joven. Y hablamos de gente posterior a 1990, gente que tiene menos de 30 años, gente de entre 18 y 20, parece que era 25 años el índice que vi, 18 o 25 años, ha votado fuertemente Alternativa por Alemania. Y el voto por Alternativa por Alemania no es, digamos, de la misma dinámica que la nostalgia del este, pero desde luego es un rechazo a lo que tienen ahora. Y si bien yo no lo denominaría nostalgia del este, porque no pueden sentir nostalgia, pienso yo, ante algo que no han conocido, desde luego ya digo, esto nos sitúa ante un escenario novedoso y bastante problemático, porque ya tienes el voto crítico de esta generación superior a los 40 años, podríamos decir, porque sí, 40 y pico, de 40 y pico en adelante. Pero ya la gente más joven, que también, por cierto, algunos votan a partidos como Sarah Wagenknecht, ¿no? Esto ya es otra cosa, porque ya dices, bueno, estas nuevas generaciones también están naciendo ya rebotadas. O sea, ya no es el rebote por lo cómo se hicieron las cosas, sino el rebote ante lo que están viendo y, bueno, pues ante las conclusiones que sacan. Y así como cierre, ¿qué perspectivas das de crecimiento en toda Alemania en los próximos años, tanto Sarah Wagenknecht como Alternativa por Alemania? Eh, Sobre todo teniendo en cuenta lo que observamos en los mapas, lo que estamos observando en las elecciones más recientes que van llegando desde Alemania, elecciones regionales, también en las elecciones europeas. Entiendo que hay escenarios inviables, como el de un conflicto importante dentro de Alemania, un proceso secesionista, pero entiendo que sí podemos tener en el horizonte una grieta política, o que la grieta política entre el este y el oeste termine por tomar una nueva forma. Siempre ha habido esa grieta, pero que se consolide una nueva dualidad en la que pues los dos partidos mayoritarios en el este terminen siendo dos partidos distintos a aquellos que encontramos en el oeste. No sé si ese escenario lo ves plausible. Yo lo veo plausible. Lo que ha ocurrido en Turingia y en Sajonia, yo creo que va en esa línea. Turingia es una región que no tiene un gran peso demográfico y político o económico, pero en el este, Sajonia sí que lo tiene. Y en Sajonia ya se ha visto, digamos, la dinámica que se ha producido. Aquí en Sajonia, a destacar, la CDU ha tenido un comportamiento electoral distinto por lo que podríamos denominar un verso libre, que es Michael Kretschmer, que es el ministro presidente de Sajonia. Este señor ha mantenido un discurso y una política bastante distinta respecto de lo que hace la CDU en el resto de Alemania Oriental. Él es consciente de que en Sajonia la Alternativa por Alemania tiene uno de sus bastiones sociales y políticos, y es consciente de que allí se la juega. O sea, si sigue siendo él la primera fuerza, la CDU sigue siendo la primera fuerza política, básicamente es porque ha mantenido un discurso crítico, un discurso más del este. Esto, pues también hay que decirlo. Esto no se da en otras zonas o no tanto. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, él ha mantenido un discurso crítico. De hecho, también el que era embajador ucraniano en Berlín la tenía tomada con él. Me parece que desde Ucrania lo nombraron persona non grata, con lo cual, pues, le hicieron el discurso, porque ya era como, vale, mirad, hasta estos me tienen manía. Y esto ya, pues, le permitía, digamos, combatir la narrativa de Alternativa para Alemania y, sobre todo, mantenerle dentro de ese espacio político, que no, digamos, perdiera puntos respecto a posibles fugas hacia Alternativa para Alemania. O sea, que votar por este señor hasta cierto punto en algunos ámbitos es también un voto
no diría protesta, pero desde luego pues va en otra dinámica. Ahora, es la excepción. Y esto dudo que vaya a ocurrir en el este de Alemania. Al menos ahora mismo no parece que la cosa vaya a ir por ahí. Pero yo creo que sí. Una vez que se supere la lucha que ahora mismo hay por el espacio de la izquierda entre Die Linke y, la alianza Sarah Wagenknecht, una vez que se supere y que entiendo yo que por ahora parece que va a ganar la alianza Sarah Wagenknecht y va a ocupar ese espacio, y también una vez que se consolide la dinámica ascendente de Alternativa por Alemania en otras zonas del este, yo creo que se puede dar ese escenario que tú planteas. Crecimiento en el oeste lo veo complicado por las razones que he apuntado, salvo que hubiera, por ejemplo, bueno, hoy hemos conocido una noticia, ya veremos si esto se confirma o no, pero va un poco en línea con la dinámica negativa de la economía alemana de los últimos años. Hoy se anunciaba que Volkswagen están valorando la opción de echar el cierre a fábricas y despedir a 30.000 trabajadores en toda Alemania. Cuando digo esto entiendo que es más Alemania occidental, no sé si tendrán algo en el este, pero principalmente lo gordo lo tienen en el oeste. Esto ya es otro escenario, esto ya son palabras mayores. Si esto se produce, de aquí a... Si esta dinámica se produce, se extiende a otras empresas, a otros sectores de la economía, de aquí a 1 año, 2 años, podríamos estar en esa situación. Claro, ya no sería tanto el este como el oeste, porque si el oeste se mancha, digamos, de este declive, pues ya estamos en otro escenario, ya es un escenario generalizado, ya no es el este el que está mal, ya es toda Alemania. Y hay gente que está planteando esta posibilidad. Yo, bueno, sobre futuros y ucranianos no me suelo pronunciar, pero es verdad que tiene pinta de que la cosa podría ir por ahí. Y aquí depende sobre todo lo que vayan a hacer los partidos del sistema, la CDU y los socialdemócratas principalmente, porque liberales y verdes están muy desgastados y por ahora yo no les veo en condiciones de asumir también ese rol. Dependerá de lo que el año que viene, que hay elecciones, estén dispuestos a hacer la CDU y el SPD, y están dispuestos a coger el toro por los cuernos y darle un cambio a muchas cosas que hay ahora mismo en Alemania. Yo soy escéptico, pero dependiendo de cómo vaya la cosa, pues podrán evitar determinadas dinámicas o simplemente pues por pura inercia seguimos en esas. Yo creo, por ahora, por cómo están las cosas y por las figuras que hay en la política alemana, mi impresión es que vamos a seguir en esa inercia, que se va, digamos, a afianzar las dinámicas que en los últimos años hemos visto en Alemania. Y hombre, esto va a suponer un problema para la República Federal, porque van a tener que dar una vuelta a esto, van a tener que inventarse algo, pienso yo. Bueno, pues cerramos aquí, si te parece, Manu, este 15º capítulo del Mundo al Detalle. Alemania era un país del que teníamos ya que tener este material, sí o sí, porque las noticias que nos iban llegando de las elecciones, si bien han sido recientemente las elecciones europeas y algunas elecciones regionales, que por cierto seguiremos teniendo noticias. Pronto has dicho que... ¿Dónde habías dicho? En elecciones prontamente... Brandeburgo. En Brandenburgo. Bueno, evidentemente un país además pivote ideológicamente, económicamente en la Unión Europea, así que son tendencias políticas de peso que es importante que conozcamos. Así que, Manu, ha sido un placer esta charla contigo. Pronto nos volvemos a ver por aquí y cerramos aquí este 15º capítulo del Mundo al Detalle.